Hola iglesia, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar en nuestra clase, en nuestra academia, y el tema de hoy es cómo predicar. Así que si tú eres académica del nivel 1 en CCLN, esto es para ti. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos haciendo una oración? Si no tienes a la mano un cuaderno y un lápiz para el video, ve por él y regresa. También trae tu Biblia. Muy bien, pues me gustaría comenzar haciendo una oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por el obrero, la obrera que tú estás preparando. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has levantado a esta persona como muestra de tu gran amor, de tu gran gracia para nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que abra su entendimiento, que hoy podamos, Señor, apreciar tu palabra, que impacte nuestros corazones. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra entre como espada de doble filo y transforme nuestro interior. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Muy bien, pues todo obrero tiene que aprender a predicar conforme a la visión. Dice la Biblia en Lucas 19, del 1 al 10, habla y narra la historia acerca de Zaqueo. Zaqueo era un hombre pequeño, de baja estatura según algunos teólogos, y dice la palabra de Dios que Zaqueo estaba viendo que Jesús estaba sanando, venía con un montón de personas, y él se sube a un árbol, a un lugar alto, pues porque él estaba chaparrito, dicen, y comienza a ver a Jesús. Entonces Jesús se da cuenta, alza la mirada y le dice a Zaqueo: Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa. Voy a ir a predicar a tu casa. Entonces llega Jesús a su casa y algo pasa. Cuando Jesús, su simple presencia, Zaqueo era un hombre que robaba. Entonces, con la simple presencia de Jesús, Zaqueo decide ya no robar más. Entonces vemos que en el modelo de Jesús, que en la visión de Jesús estaba predicar en las casas, en los lugares, en los hogares, en el lugar de intimidad de las personas. Entonces, como obreros de Jesús, nosotros en nuestra visión también tenemos predicar en casas, en células, en grupos pequeños, como nosotros le decimos. Cabe mencionar que eso causó mucha murmuración entre la gente, pero Jesús dijo: Zaqueo, la salvación ha llegado a tu hogar. Y desde ahí dice la Biblia que Zaqueo fue salvo. Muy bien, y también vemos el ejemplo de Leví. Leví era un recaudador de impuestos y Jesús llega a su casa a predicar de la palabra. Y ahora en su casa hay 3 tipos de personas. Bien, esto está en Marcos 2, del 13 al 17. Puedes apuntarlo y leerlo al finalizar este video. Y dice que los 3 tipos de personas que no pueden faltar son estas. 1, Jesús, la persona que comparte la palabra, que en este caso vas a ser tú. Número 2, los discípulos de Jesús. Estos eran discípulos, los hijos espirituales de Jesús que estaban aprendiendo, ¿ok? Que estaban siguiéndolo, que estaban en la visión de Jesús. Y 3, los publicanos y los pecadores, ¿ok? 3 tipos de personas que van a estar en una célula, que van a estar atentos, escuchando tu voz y lo que tú les lleves, ¿ok? Tú vas a representar a la persona que lleva la palabra, en este caso Jesús. 2, los discípulos van a ser tu estaca. Cuando tú abras un grupo en casa o cuando vayas a predicar, tienes que ir de 2 en 2, según la visión. ¿Ok? Entonces, cuando tú abras tu célula, tú vas a predicar, pero con una persona que te apoye, que ya sepa al lado. Bien, entonces estos serían tus discípulos. Y número 3, los publicanos y los pecadores, ¿ok? Que son las personas que tú vas a invitar nuevas a tu grupo en casa. Son personas completamente que no conocen acerca de la palabra o del evangelio. Muy bien.
Y bueno, para comenzar, pues yo ya te puse en contexto y vamos a ver que lo primero es cuidar el mensaje. Cuida que tu mensaje no sea religioso ni atacando a las personas. Bien, para poder llevar la palabra de Dios a personas que conocen por primera vez, tu mensaje no tiene que ser religioso. Vemos el ejemplo de Jesús en Juan 4 del 1 al 10. Vemos cómo se acerca a la mujer samaritana y lo primero que hace es entablar una conversación con ella, pero sin religiosidad y sin exponer su pecado. Una vez que Jesús entabla la conversación, ella responde, él vuelve a responder y él le muestra su necesidad, le habla directo a la necesidad que esta mujer tiene cuando le dice, de esta agua nunca más volverás a tener sed. Entonces ella logra tener una confianza entre ella y Jesús. Y entonces sí, Jesús le dice y le muestra lo que había en su vida, que a lo mejor estaba en una situación de pecado. Ella estaba viviendo en adulterio con otro hombre que no era su esposo y había tenido 5 y ese era su sexto marido pues con el cual no se casaba. Entonces esta mujer se sintió no confrontada, sino confortada. Se sintió bien porque Jesús primero se gana su confianza de una manera no religiosa y después le dice, ¿sabes qué? No estás tan bien. Bien, en el mensaje tú tienes que cuidar. La persona que llega por primera vez a tu célula no va a entender un lenguaje cristiano, no va a entender, un ejemplo, la palabra ministración. Esa palabra va a decir, ¿qué será? Por ejemplo, en tu célula no acostumbres a decirse entre ustedes hermana o hermano y te voy a decir por qué. Porque llegan muchas personas con un montón de pensamientos malos acerca de religión. Bien, entonces trata de que el ambiente sea completamente un ambiente de amistad, un ambiente de amor, un ambiente en cuando la persona llegue se sienta bien. Y tu mensaje tienes que cuidar que sea un mensaje que vaya directo a su espíritu, a su corazón, pero no religioso y no atacando a la persona o a las personas que vinieron nuevas. Un error muy común de principiantes cuando comienzan a predicar es que tú a lo mejor conoces el contexto de la persona a la cual tú invitaste. Entonces, si la conoces, sabes que a lo mejor está en algún pecado y tú quieres con tu prédica atacarle el pecado, ¿ok? Pero esto no debe de ser. Bien, nosotros no somos así y te voy a decir por qué. Porque cuando a ti te descubren el pecado, lamentablemente te cierras más y te apartas y dices, ay no, ya no quiero ir porque ahí nada más me andan diciendo, me andan hablando acerca de mi pecado. Nosotros no hablamos acerca del pecado, sino traemos la presencia y el mensaje de Jesús a la vida de alguien y cuando la presencia y el mensaje llegan a sus vidas, el Espíritu Santo mismo se encarga de redarguirles acerca de su pecado. Así que ese es nuestro trabajo. Tu trabajo es predicar el mensaje de una manera no religiosa y de una manera entendible, fácil y práctica. Ok, procura cuidar el mensaje de una manera sana. Dice Primera de Timoteo 6 del 3 al 4. Le decía Pablo a Timoteo que cuidara de hablar sanamente la palabra de Dios. Le decía, reparte bien la sana doctrina, ¿ok? Y dice acá, cuida de enseñar la palabra de Dios. Tú no vas a enseñar tu palabra, tú vas a enseñar la palabra de Dios. Así que, punto número 1, hazlo de una manera sana. Punto número 2, no debes prestar atención a temas necios. Bien, va a haber muchas personas de muchas religiones y van a querer hacerte muchas preguntas o confrontaciones acerca de religión. Bien, no nos debemos de prestar a este tipo de temas. Cuando una persona quiera preguntar delante de los demás, incluso personalmente, acerca de un tema y discutirlo, nosotros no hacemos eso.
Bien, no estamos a lo mejor preparados, ni tampoco somos personas contenciosas, ni mucho menos rencillosas, ¿ok? Nosotros lo único que compartimos es la palabra de Dios, así que cuida que si una persona se levanta a hacerte una pregunta con amor y amabilidad, le puedes decir, mira, la verdad es que está muy bien tu pregunta, gracias por hacérmela, pero yo no contesto esas preguntas. Si quieres si quieres preguntarle a alguien, pues mándalo con Dios. Pero tú no contestes ese tipo de preguntas. Número 3. Enseña a otros lo que has aprendido de tus líderes y de tu iglesia. Bien, ¿cuál es el error que a veces hacemos? Ahorita tenemos una plataforma muy bonita y que nosotros usamos llamado Internet, YouTube, ¿verdad? En paréntesis. Entonces, para nosotros es muy fácil entrar, teclear una prédica y nosotros alimentarnos de eso. Pero adivina qué. Dice la Biblia y en 2 de Timoteo 2:2 que tú tienes que enseñar lo que a ti te han enseñado, tus líderes o tu pastor. Bien, tú no puedes enseñar algo que escuchaste, algo que leíste, que no pertenece a la visión de la iglesia y a la visión en la que nosotros nos estamos manejando, y te voy a decir por qué. Este es un error muy común en las personas principiantes. Si tú no enseñas lo que la iglesia y la cabeza está hablando y los líderes están constantemente enseñándote, tus ovejas o las personas que te escuchen cuando lleguen a la iglesia ya no se van a sentir parte. Bien, ya no van a estar hechos o como dicen por ahí, cortados con la misma madera porque tú ya los desviaste. Yo al menos no recomiendo, si estás aprendiendo a predicar o si estás aprendiendo a hacer tu célula o a cómo se hace una célula, yo no recomiendo que comiences viendo prédicas de otros líderes o de otros pastores. Porque no tienes 100% una visión y si te pones a ver distintas visiones te vas a confundir y cuando veas ya no sabes ni a qué ni a quién estás siguiendo. Entonces, enseña solo lo que nosotros te enseñamos en la iglesia. Siguiente punto. Evita ser contencioso, no causes división, sino procura ser amable, sufrido y manso. 2 de Timoteo 2:23. Recuerda que los versículos es necesario que tengas tu Biblia a la mano para que puedas leerlos, que la palabra de Dios te llene. Bien, nosotros no somos, como te dije, contenciosos. Cuando lleguen personas a tu célula que no son de la misma religión o incluso que te lleguen a preguntar, ¿y ustedes qué son? Pentecosteses, bautistas y bueno, personas que te preguntan, algunas porque sí tienen la duda, pero otras son para contención, para pelea, para hacerte repelar, en pocas palabras. Esas preguntas no las contestamos, sino que a través de nuestro ejemplo se contestan solas. Bien, nosotros no siempre decimos que no somos religión y no llevamos a la gente a religión, llevamos a la gente a relación, la relación que tenemos con Dios. Por eso es importante que tú estés segura y seguro de la relación que tienes con Dios, porque para allá vas a llevar a todos aquellos que te sigan en tu célula. Así que demuéstrales y muéstrales a través del ambiente y de la palabra de Dios que tú compartas que nosotros hablamos de relación y nunca de religión ni de otros temas, ¿ok? Otros temas que no sepas. Por ejemplo, una pregunta también que provoca rencilla son aquellas preguntas, por ejemplo, es que escuché algo en mi casa, ¿qué es? ¿No? Y que tú quieras ponerte a decirles qué es. Lo único que puedes hacer es mandarlos. Si no te sabes la respuesta o a lo mejor es una duda que de verdad la persona no te lo dijo para pelear, mándalo con tu pastora. Bien, pero tú no contestes esas preguntas porque si no te sabes la respuesta te puedes
puedes confundir a la persona que te está preguntando. Entonces, no lo hagamos. Dice 2 Timoteo 2, 14 al 17. ¿Cómo debemos mostrarnos como una persona aprobada por Dios? ¿Ok? Entonces, no en la prédica nosotros no vamos a hablar de un chisme, no vamos a decir nombres si ponemos algún ejemplo, no vamos a hablar mal de alguien más. Durante la prédica, nosotros no somos pendencieros, siempre recuerda eso. Nosotros hablamos la palabra de Dios, entonces tenlo en cuenta. No contamos una historia o un testimonio que no vaya a beneficiar a quienes te están escuchando o que se presten a chisme. Bien, porque va a haber muchas personas que si tú cuentas alguna anécdota que a ti te pasó o algún testimonio, van a querer investigar. Y se va a armar un chisme o un borlote. Siempre recuerda, tienes que ser prudente porque la persona que te está escuchando no conoce de Dios. No es como tú. Bien, no es prudente, no tiene prudencia. Entonces, por amor a ellos, nosotros tenemos que predicar de una manera prudente y sabia. Siempre la palabra de Dios. Si vas a añadirle más, si vas a añadirle un poquito más, un poquito de tu cosecha, que sea un ejemplo bien pensado, bien analizado y que sea de bendición y de edificación para ellos, pero nunca para chisme ni mucho menos para morbo. Muy bien. Y bueno, utiliza un lenguaje que sea normal, ¿ok? Como te dije, un lenguaje no religioso. ¿Sabes, Jesús, cuáles eran sus ejemplos? Eran las flores del campo, las aves del cielo, cosas comunes que las personas pudieran entender. Así que, por favor, cuando tú estés predicando, que no sean palabras muy rebuscadas que las personas no entiendan y que no conozcan. Otra cosa, una regla de nuestra iglesia para nosotros predicar es no decir palabras que no conocemos. ¿Ok? Tienes que analizar bien lo que vas a decir, porque si dices una palabra que no conoces y alguien te pregunta qué significa y tú no le dices, lo vas a confundir. Entonces, palabras que no conocemos, mejor no las decimos o las investigamos antes, las decimos y cuando nos pregunten tendremos cómo contestar y la definición correcta. ¿Bien? Otra cosa. Apóyate con frases que te ayuden a decir lo que tú ya tenías planeado o cómo va la prédica. Por ejemplo, alguna frase de algún personaje, alguna frase que tú tengas, algo que pueda conectar tus ideas. Siempre acuérdate, no hablar, por ejemplo, entonces estaba yo el otro día leyendo la palabra de Dios y de repente fui a cocinar y es como que, ok, ¿qué dijiste? No te entendí. Siempre acuérdate de los conectores, conectar una historia con la otra, la palabra de Dios con la historia que tienes para ilustrarlo. ¿Ok? Siempre acuérdate, conectores. Si no, todos van a pensar que andas hablando de todo menos de lo que deberías. Otro de los errores que algunas personas que comienzan a predicar tienen es señalar o ofender a alguien. Bien, fíjate bien de tus palabras, fíjate bien que no hieras y que no seas de tropiezo para nadie. Siempre cuida los corazones de cada persona que ha llegado y ha confiado en la palabra que tú vas a decir. Por ejemplo, una vez yo estaba predicando y estaba hablando acerca de David, cuando él adoraba a Dios. Entonces, pues dice la Biblia que él adoraba a tal grado que quedaba sin ropa. Entonces yo estaba frente a un público, la verdad es que era un público nuevo, a lo mejor no iba a entender muy bien. Y yo comencé a decir un montón de veces y repetí la palabra desnudo. Y todavía yo decía, imagínense, desnudo. Y toda la gente así como que alarmada y escandalizada. Entonces, muchas personas, por el contexto en el que ellos vienen, incluso se pueden sentir ofendidas y ya no regresar a tu célula.
¿Quién tuvo la culpa? No tuvo la culpa quien estaba escuchándote, sino tú por no tener prudencia con tus palabras. No puedes ofender. Por ejemplo, a veces a las personas les ofende o cierran sus corazones al escuchar cuando ellos ven que tú repites mucho la palabra los pecadores o mundanos o ustedes mundanos, ¿me entiendes? En nuestra iglesia la palabra mundano no la ocupamos. No, porque es una manera muy despectiva de hablar de alguien. Ellos no tienen la culpa todavía de conocer a Dios. Para eso estás tú, para llevarlos a Dios. Pero no les digas mundanos, no les digas pecadores, no les digas, ¿me entiendes? No señales, no los ataques, pues. Y nunca digas algo que vaya a ofender a los demás. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Una vez yo estaba predicando y estaba predicando acerca de Naamán, cuando tiene la piel, cuando dice la Biblia que tenía lepra. Entonces había una muchacha que había sufrido de, a lo mejor de quemaduras en su cuerpo. Entonces yo iba a decir, dije, porque gracias a Dios que no lo dije, tuve prudencia, pero yo iba a decir, guácala, imagínense cómo tenía la piel así toda fea, ¿no? Y la niña, pues, cómo se pone la piel cuando uno se quema. Entonces, yo pude haber herido y ofendido su corazón, pero tienes que estar alerta y siempre decir palabras prudentes, no despectivas, y cuida mucho el corazón de quien te escucha. Bien, que piensa antes de decir cada palabra, aunque te demores, pero piénsala para decir, porque tú no sabes qué tipo de público, qué tipo de persona va a estar entre ellos o qué vida hayan tenido, qué tipo de vida hayan vivido. Por ejemplo, está este tema del aborto. Tú no puedes abordar, a lo mejor en un grupo en casa, este tema si no estás preparado. Porque si tú dices que, por ejemplo, un ejemplo, que el aborto está mal, hay personas que han abortado y van a ir a tu grupo en casa. ¿Cómo crees que se van a sentir? Se van a sentir atacados. Y la verdad es que a una persona cuando se siente atacada no le dan ganas de regresar. Cuida mucho el corazón de tus ovejas y de quienes te van a estar escuchando. Bien, Colosenses 4:6 habla con gracia y sazona, dice la Biblia, tus palabras con sal para dar edificación al oyente. Bueno, esto de hablar con gracia y poder hablar y sazonar tus palabras con sal quiere decir que tengan sabor, que tus palabras sean coherentes, que sea la palabra de Dios. Puede ser no religiosa, por ejemplo, ustedes me conocen, saben que yo no hablo de una manera religiosa. Hablo de una manera juvenil, de una manera entendible y muy práctica. Pero jamás tú vas a escuchar una palabra demasiado ruda de mi boca. Sazona tus palabras con sal. O por ejemplo, hay veces en que la Biblia, la verdad es que sí necesitas exhortar, a veces, ¿no? Acerca de pecado o el tema se presta para esto. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Si de por sí lees un versículo en la Biblia que ya es demasiado, impactante, ahora imagínate que tú lo digas y le pongas esa rudeza en tu boca y en tus gestos. Tienes que cuidar mucho tus gestos, la manera en cómo lo haces. Bien, por ejemplo, dice la Biblia, ustedes todos me han robado. Y la gente le pregunta, bueno, ¿y en qué te robamos en tus diezmos y en tus ofrendas? Pero fíjate si yo lo digo de una manera ruda, ¿ok? Ve este ejemplo. Ustedes todos me han robado. Y la gente todavía le pregunta, ¿y en qué te hemos robado? En tus diezmos y en tus ofrendas. ¿Te imaginas? O sea, yo así escucho eso, yo dije, o sea, me atacaron, hubo algo, ¿me entiendes? Entonces dice la Biblia que seas prudente y sazona tus palabras con sal. Una sonrisa a lo mejor, o no una sonrisa, sino seria o serio aparte de lo que tengas que hablar.
si es un versículo así como estos, entonces tú lo puedes decir seria, pero tranquila, serena, sin ningún juicio de tu parte. Deja que la palabra haga su parte. No, en tu parte no tienes que hacer nada. ¿Ok? No tienes que expresar esas ganas de casi ahorcar a la gente. No, no, no. Tú tranquila y tranquilo. Muy bien. Vamos con otro subtítulo que dice: cuida la forma. No leas ningún bosquejo, pues esto da la impresión de que es un discurso y no una palabra viva en tu corazón. Si yo te digo así un bosquejo, por ejemplo, acá, que esto sea mi bosquejo y digo, es que Dios te ama, la gente que te escuche no lo va a creer, porque va a decir, ay, lo leyó, ¿me entiendes? Tú con anticipación tienes que entender el tema, buscar las palabras que no entiendas y crear convicción en tu vida. Si tú misma no crees, tú mismo no crees que Dios te ama, cuando lo digas a la gente tampoco lo va a creer y vas a predicar en vano. Entonces, primero que sea tu convicción, por eso tienes que prepararte y leer bien el tema para después poderlo expresar y ministrar a la gente que te esté escuchando. Prepárate bien y en oración pídele a Dios que Él te use. Y Él es bueno, créanmelo. Si ustedes lo ensayan 1, 2, 3 veces frente al espejo, cuando les toque la prédica, no se imaginan lo que el Espíritu Santo hace. Predicas 50 veces mejor, créemelo. Pero si te preparas, si ayunas, si oras y le pides a Dios que Él te use. Tampoco es necesario que grites para hablar. Pues esto da la impresión que la gente no está entendiendo lo que tú hablas y podrían ofenderse. Modula tu voz, que sea una voz entendible, audible, que sea una voz que se escuche bien, que se escuche dulce y no ruda. No grites, no grites porque la gente no te va a entender, la gente va a decir y se va a ofender y va a decir que tú estás hablando de una manera en la que Jesús no hablaría. Ok, entonces no grites, por más nervios que tengas, mándate la lengua, pero no grites, no grites. Porque, por ejemplo, te pongo mi ejemplo, a mí si alguien me predica gritando, me duelen los oídos y ya no escucho. O sea, solo en mi mente está el pensamiento, me está gritando y me está doliendo el oído y no escucho ya lo que me dicen. Entonces a mí no me gusta que la gente grite. Tú no grites, por favor. La Biblia dice en Filipenses 4:5 que vuestra gentileza sea conocida entre todos los hombres. Tú me conoces, sabes cómo soy y la gentileza es parte del ADN de nuestra iglesia. La gentileza, la amabilidad y el amor. Dice la Biblia que nosotros podemos hacer cualquier cosa, hasta profetizar. Pero si no tenemos amor, de nada sirve. Si no hay gentileza, si no hay amabilidad y el amor expresado en acciones, de nada sirve. La gente no te va a creer. Hay algunas personas que dicen, es que ¿qué voy a decir? No soy buena o bueno para hablar en público. Yo te voy a decir algo, si la gente te conoce abajo del púlpito, antes de la prédica y ve que tú eres gentil, amable y que en realidad tienes amor genuino por ellos, créeme que te va a escuchar aunque prediques mal. Entonces tenlo bien en cuenta. Sé gentil y sé amable. Que tu gentileza sea conocida y tu amor. Punto siguiente, predica en santidad. Si un día tienes una célula, te toca predicar y la verdad es que se te fueron los pies. Esa última semana has andado muy presionada, muy enojada, no has tenido tiempo de orar, no has tenido tiempo de ayunar, no has tenido tiempo de muchas cosas. Yo personalmente te digo, no prediques. Porque todo lo que tú tienes, tu santidad, lo que hay dentro de ti, es lo que se proyecta. Entonces, si no hay nada aquí, no puede haber nada por fuera. La Biblia siempre habla de que en lo secreto se construye todo.
para que Dios te exalte en lo público, te respalde en lo público. Una prédica no respaldada por el Espíritu Santo es una prédica que no va a causar nada, la gente no se va a acordar, al contrario, van a salir enojados, van a salir frustrados, vas a ser un desastre. Entonces, predica en santidad, ten tus tiempos con Dios, ten tu intercesión por los que te van a escuchar, intercede por ellos aunque no sepas ni quién va a ir a tu célula ese día, ni quién te va a escuchar predicar, pero tú intercede por cada persona que te va a escuchar. Que tu mensaje sea respaldado por Dios y por tu intimidad. Acuérdate, si nosotros decimos que no hablamos de religión, sino de relación, ¿qué tipo de relación le vas a dar a las personas? Tiene que ser una relación íntima con Dios y con el Espíritu Santo. Porque por más que no prediques tan bien, la gente saliendo de ahí va a salir transformada, ministrada y a hacer la voluntad de Dios, a tener la relación con Dios por lo que tú le transmitiste que tú ya tenías. Entonces, ojo ahí. Predica con milagros. Bien, dice Mateo 16 del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué tiene que haber en los grupos en casa, en las células en casa? Liberación. Liberación de personas. Si llega una persona atada, si llega una persona con un espíritu contrario al de Dios, si la presencia del Espíritu Santo está en ti, y dice la Biblia que donde está la presencia hay libertad, ¿qué crees que haya en tu célula? Muy bien. Personas libres de cualquier demonio y de cualquier cosa que pueda estar en sus vidas, libres de cualquier atadura. 2, dice acá, en los enfermos tú impondrás manos y ellos sanarán. ¿A quiénes les gustaría eso? Entonces tú con fe, si hay algún enfermo, tu deber es ir, poner manos y orar por ellos. Si sanan o no, pues ya no depende de ti, sino depende de Dios. Pero tu fe siempre debe de estar y tu declaración siempre debe ser: hay sanidad en el nombre de Jesús. Ya si Dios lo hace o no, ya no es nuestro problema. Lo importante es orar por ellos. Que nadie se vaya de nuestra célula, de nuestra prédica, sin antes orar por enfermos, por sanidades, por milagros, por necesidades, por lo que traiga la persona. Bien, entonces predica y predica con fe, con milagros. Ora por enfermos, dice la Biblia que sanarán. Así que tú ora. La primera vez que yo comencé a predicar, la verdad es que no fue en un púlpito, sino fue en las calles. Esto también se cuenta como prédica. Nuestra cultura y en nuestro ADN, prédica es prédica. Así haya una persona, haya 2 personas, haya 3 personas, de eso no depende tu ánimo ni tu prédica. Tu prédica, como si hubiera 1,000,000 de gente escuchándote, con esa misma responsabilidad y con ese mismo amor a las almas. Entonces, en mi primera prédica, solo una persona me estaba escuchando. Era una señora y estaba enferma. Tenía mucha migraña y en ese momento le estaba dando. Entonces, ella incluso no quería abrirme su hogar, no quería escucharme porque le dolía la cabeza. Y yo recuerdo que mi oración de sanidad solo fue: Dios, sánala en el nombre de Jesús, amén. Abrí los ojos y la señora dijo: ay, ya no me duele la cabeza. Y eso fue muy padre. De verdad no fue ni una gran oración, pero tuve fe en ese momento y dije: Dios puede hacer algo. Y lo hizo. Así que tú ora como si toda la gente fuera a sanar. Y ya si sanan o no, pues ya depende de Dios. Muy bien. Dice acá, 1 Corintios 2, del 1 al 5, léelo en tu Biblia. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
pues me propuse no saber nada entre ustedes, ninguna otra cosa más que a Cristo y este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni la palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que la prédica no es por tu sabiduría, sino es en el poder que de Dios se manifiesta en ti. Así que hay que buscar que el Espíritu Santo sea manifestado, que sus obras y su presencia sean manifestadas en cada prédica, cada vez. Por eso es muy necesario la santidad y la oración, el ayuno. Presenta a Jesús como Señor y Salvador. Las personas que van a ir a tu célula, acuérdate, son personas nuevas. Entonces, siempre al final de tu mensaje tienes que presentar a Jesús como Señor y Salvador. Que no se te olvide, porque la finalidad es que ellos acepten a Jesús en sus corazones y acercarlos a Él. Siempre acuérdate, aunque sea una persona nueva, 2 personas nuevas, no importa, pero termina con la oración de fe. Termina con eso. Está en Romanos 10 del 8 al 10. El llamado, acuérdate, eso se llama el llamado. Llamar a la gente a que acepte a Jesús. Y siempre hazlo con convicción. Dile, cierra tus ojos. Si quieres aceptar a Jesús, levanta la mano. Hazlos que ellos lo acepten públicamente. Yo siempre les pongo este ejemplo. Facebook. En Facebook hay una modalidad que cuando te comprometes o comienzas a andar con alguien, te dice, comenzó una relación con, y lo hacen público para que todos vean que ya no son unas personas solteras. Entonces, explícales que es lo mismo con Jesús, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, diles que ellos lo tienen que decir públicamente, para demostrar la relación que comienzan con Jesús. Entonces, si te sirve ese ejemplo, úsalo. Siempre que hables, siempre que prediques, hazlo con convicción, ¿ok? No tratando de agradar de una mala manera a las personas. Por ejemplo, no decirle, si ves que alguien se está medio enchamuscando, no decir, ay, no voy a orar por ellos porque qué pena. No, o sea, ora por ellos y que todos a lo mejor van a escuchar, a lo mejor van a ver, pero pues es una de las manifestaciones de Dios. Así que a ti no te dé pena ni miedo, mucho menos miedo. Nosotros no predicamos con temor, sino con amor, porque su perfecto amor echa fuera el temor y también los nervios. Bien, echando fuera demonios. Si eres una persona que tiene problemas, ora por eso y echa fuera a los demonios. Bien. Acuérdate, siempre que vayas a echar fuera demonios tiene que ser en el nombre de Jesús. No en otro nombre, sino en el nombre de Jesús. Muy bien. Pues hasta ahí la vamos a dejar. Espero que hayas aprendido. Te puse en contexto de cómo hacerlo. Muy bien, en el siguiente video, en la siguiente clase, vamos a comenzar a hacer el bosquejo y vamos a hablar acerca de la imposición de manos y echando fuera demonios de manera correcta. Así que gracias por ver este video. Dios las bendiga y recuerda siempre que si se nos es dada la oportunidad de predicar, es siempre para exaltar a Cristo, para exaltar a Jesús y no a nosotros mismos. Así que cada vez que tú prediques, predica con humildad, con amor, con mansedumbre, sabiendo que el único que se lleva la honra y la gloria sea Él y no tú. Muy bien, entonces te mando un saludo, Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bye.